Vamos a hablar de causas sociales que se batallan en la red, cosas importantes, no solo gatos, amigos. Para eso, Paco Polo, Mar Padilla y Laura Pérez van a hablar con Rosa Brines, que es una periodista que va a ayudarnos a entender esas causas sociales. Insisto en que ayer éramos trending topic, se ve que teníamos un público bueno, implicado, hoy no estamos ahí, entonces recordar, Gandía, dos comunicados, Gandía, para conseguir que el mundo entero alce la voz y sepa que estamos aquí. Después haremos una pausa para el café, así que me acoplo al café. Cualquier cuestión posterior lo hacemos durante el café, ¿vale? Que lo haremos abajo porque el día acompaña. Así que les pido un fuerte aplauso para los siguientes ponentes. Nos vamos sentando. Están puestos los micros y todo. Nos falta Paco. Adelante. Me tenían que encender la petaca. Ah, la petaca, muy bien. Bueno, soy Rosa Brines y quiero deciros que es un placer para mí acompañaros hoy aquí en un tema tan importante como es las causas sociales a través de las redes. Yo provengo de un medio de comunicación y de una época, que por edad se nota mucho, en que todo esto no existía. Yo vengo de un medio de lo que era Televisión Valenciana, es un medio tradicional y bueno, allí nos las vimos y nos las deseamos para poder contar muchísimas causas sociales que no había forma, porque parece que los medios de comunicación tradicionales, habituales, no tienen cabida a determinados temas. A nosotros nos costaba mucho, a las ONGs me consta que también les costaba mucho llegar a los medios de comunicación. Sobre eso estuvimos debatiendo años, 10 años en los que yo estuve ahí trabajando. Evidentemente no había surgido la eclosión esta de Internet, del empoderamiento ciudadano, de hacer sentir al ciudadano que él puede también si quiere, ¿no? Entonces es una nueva época. Yo estoy encantada de estar aquí porque voy a aprender muchísimo de estos tres compañeros que hoy nos acompañan. En primer lugar, os presento al chico del grupo, es Paco Polo, director de Change.org España, fundador de Actuable, si no recuerdo mal, que ahora ya forma parte de la misma campaña. Y nada, quiero decirte que bienvenido, Paco, por acompañarnos hoy aquí. A continuación os presento a Laura Pérez, está en el centro. Ella es directora de comunicación y captación de fondos de Greenpeace, periodista especializada en periodismo social y medioambiental. Y en tercer lugar os presento a Mar Padilla, es también periodista y responsable de medios de Médicos Sin Fronteras, una organización, la verdad es que tan veterana o más, no sabría decir que Greenpeace, además con un Nobel a sus espaldas. En 1971. 71. Entonces, quiero resaltar que estamos con tres personas que saben muy bien de lo que van a hablar y vamos a empezar. Yo les he pedido, en primer lugar, que sean ellos mismos los que brevemente, con un par de frases, digan cómo trabajan desde su organización a través de las redes, si las redes realmente están sirviendo para aquello, para lo que fueron pensadas y bueno, luego seguiremos. Con esto de momento tenemos bastante. Empezamos con Mar. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos. Estamos aquí para explicar y también para aprender, porque en todos los temas de comunicación, la información, cada día se aprenden cosas y eso siempre hay que recordarlo. Médicos Sin Fronteras es una organización fundada en 1971 por médicos y por periodistas. Este es un dato que es muy importante para explicar un poco la idea de lo que se tiene que explicar, denunciar o qué campañas llevar a cabo, ¿no? Desde el momento que los periodistas forman parte inherente de lo que es la idea de la organización de explicar lo que pasa allá en los sitios donde damos asistencia humanitaria. Asistencia humanitaria, para explicarlo muy gráficamente, es intentar llegar y dar ayuda a los más jodidos entre los jodidos, porque incluso en las situaciones más duras hay que
tratar de llegar, en nuestro caso, para la ayuda humanitaria, a los que realmente lo necesitan más, incluso les puede llevar la vida en ello, ¿no? Entonces, en esta idea de que la información esté inherente, dijéramos, implícita en todo el trabajo que hacemos, el tema de las redes sociales obviamente es una cuestión fundamental para nosotros, ¿no? Desde hace ya unos años dentro de la organización y como tantas instituciones, medios de comunicación, etcétera, siempre vemos la forma de hacerlo más y mejor, hay infinitas posibilidades. Pero la idea, sobre todo, es que la gente que nos apoya, más allá del apoyo económico, etcétera, es que se unan a nosotros para ser altavoces de las situaciones que queremos explicar, denunciar, subrayar o dar un toque de atención, ¿no? En este sentido, desde el minuto cero de las redes, todo el mundo es potencialmente un activista. Las redes sirven para infinitas cosas, para enviar memes, para conocer a más gente, etcétera. Y la pata dijéramos, de denuncia, yo creo que va con ellas, ¿no? Mar, me estás pillando las preguntas. Vale, ya. Después seguimos. Sí, seguimos después. Laura, por favor, desde Greenpeace, ¿cómo lo hacéis? Hola, lo primero, igual que dice Mar, estoy encantada de estar aquí, seguro que lo vamos a pasar fenomenal hablando y escuchando. Para Greenpeace las redes son fundamentales, somos una organización de denuncia y seguramente todos los que estáis aquí tenéis alguna imagen de Greenpeace que estará relacionada o con una Zodiac o con un activista o con alguien haciendo una acción ilegal, ¿no? Que es una parte importante de lo que hacemos. Nuestra organización es pura y dura de denuncia, es de ser testigos, de llegar donde no llega nadie y poner lo que está pasando en el salón de la casa de la gente, para que sean las personas las verdaderas protagonistas y que ganen, ¿no?, las causas. Las redes nos ayudan muchísimo porque no hay censura. Me oigo repetida, lo cual está guay, no pasa nada. Las redes sociales para nosotros nos abrieron un horizonte enorme, a pesar de que estamos muy acostumbrados a los medios de comunicación y siempre hemos salido y siempre hemos tenido la suerte de tener un hueco dentro de las dificultades que decía Rosa al principio. Pensad que nosotros hacemos campañas incómodas para empresas, incómodas para gobiernos, y los medios de comunicación, muchos de ellos están muy limitados por la publicidad, pues es algo obvio. Las redes sociales nos han hecho ganar campañas que eran impensables ganar hace años, ¿no? Nos hemos sentado a negociar con Nestlé para que deje de destruir las selvas de Indonesia porque hicimos un vídeo que se hizo viral por todas las redes que intentaron censurar y subir a YouTube y que al final no se dieron cuenta que las redes no se rigen por las mismas reglas que los medios de comunicación, con lo cual para nosotros son una herramienta fundamental para ganar campañas, para hacer que la gente sea altavoz, como decía Mar, y una pieza angular dentro del Departamento de Comunicación. Gracias, Laura. Paco. Bueno, en nuestro caso es que como somos una empresa de Internet, o sea, no es que utilicemos las redes, sino que somos parte de esas redes, ¿no? O sea, Change.org, mira, a finales de los años 90 se hablaba mucho de lo que iba a traer Internet a la humanidad, ¿no? Y existía esa promesa de que Internet iba a servir para que la gente pudiera unirse y que el mundo fuera mejor. Y bueno, después hemos visto muchos desarrollos de qué es lo que se ha hecho con Internet, pero precisamente Change.org sí está cumpliendo esa promesa de Internet de permitir a la gente unir fuerzas para mejorar el mundo, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Nos hemos convertido ya en la mayor plataforma de movimientos sociales, de peticiones del mundo. Tenemos ya más de 135 millones de usuarios en todos los rincones del mundo. Y lo más importante es que no son solamente peticiones donde la gente se queja o protesta, sino que consigue victorias concretas y las consigue todos los días. De hecho, de esos 135 millones de usuarios, ya hemos calculado que hay 45 millones de personas que han conseguido victorias gracias a las peticiones que han creado o que han firmado, ¿no? Y para nosotros eso es tremendamente importante porque nuestra misión social es el conseguir el empoderar a la gente en todos los rincones del mundo para que puedan provocar los cambios que quieren ver. Y eso, bueno, está trayendo también un cambio cultural, ¿no? O sea, Change.org está ayudando a hacer que la gente se dé cuenta de que si quiere provocar un cambio tiene que dar un paso adelante, tiene que arremangarse y tiene que empezar a hacer cosas tanto online como offline para conseguir ese objetivo.
Ciertamente, Paco, recojo la idea que estabas desarrollando ahora porque me parece que es un buen tema para introducir y es, vamos a comparar un poquito los medios de comunicación tradicionales al uso, pero no solo eso, sino que conforman grandes empresas multinacionales con un mensaje que a veces se ha llamado el pensamiento único, ¿verdad? Entonces, en este sentido nos hemos movido muchísimos años hasta ahora, ¿no? Todo esto ha entrado en crisis, las redes han irrumpido, los ciudadanos quieren decir la suya. Claro, yo no me puedo creer que los medios de comunicación tradicionales que funcionan en orden vertical frente a la horizontalidad de las ONGs se puedan resignar a que esto siga así. ¿Cómo lo veis? ¿De alguna manera pensáis que estáis ya para quedaros o que tendréis también que luchar contra esa otra vertiente informativa que seguro que viene fuerte también? Bueno, yo creo que ahí siempre, sobre todo en España, tenemos algo dentro que nos intenta siempre llevar a enfrentar las cosas, ¿no? Incluso el propio nombre de esta mesa, que es lo online, o sea, las victorias se consiguen online o se consiguen en el offline. Los medios de comunicación tradicionales y las nuevas plataformas. Para nosotros, y creo que también, por ejemplo, para Greenpeace y seguro que para Médicos Sin Fronteras, no se entiende el no estar trabajando constantemente con los medios de comunicación tradicionales porque el activismo es utilizar todas las herramientas que tienes a tu disposición para conseguir un objetivo. Tradicionalmente, pues teníamos el salir a la calle, hacer una protesta, el utilizar una Zodiac. Luego a eso se han sumado grandes medios de comunicación, entonces tener departamentos de comunicación a los que acercarnos para contar esas historias. Y ahora pues se ha sumado una nueva capa que es Internet. Desde Change.org, por ejemplo, tenemos no solamente equipos que ayudan en campañas a los creadores de peticiones a mejorar sus peticiones, a conseguir que su petición llegue a más usuarios dentro de la plataforma, sino que también tenemos un departamento de comunicación que, a diferencia de lo que haría un departamento de comunicación en una empresa, que sería promocionar su propia marca, nosotros tenemos a expertos en comunicación que lo que hacen es poner en contacto a un creador de una petición, una persona que tiene un gran problema social y que ha iniciado una petición, con aquellos medios de comunicación que podrían estar interesados en esa historia. Es decir, servimos de puente para alzar la voz de la gente. Y en este rol que hemos adoptado, los medios de comunicación tradicionales, si los queremos llamar así, creo que están encantados, ¿no? Porque nos hemos convertido en una fuente de decenas de historias diarias que les sirven para estar cerca de la realidad y poder, bueno, pues tener un medio de comunicación que está pegado a la calle. Laura, en vuestro caso también, ¿Greenpeace mantiene esa buena relación con otros medios de comunicación? Sí, mi opinión es la misma que Paco. De hecho, en Greenpeace, y lo hablábamos antes de entrar aquí, tenemos todo junto. El Departamento de Comunicación, está la parte de personas especializadas en medios de comunicación, la parte de gente de redes, de emailing, de web, y todos trabajamos para lo mismo y con un mismo paraguas. Y yo creo que eso es la clave del éxito, no verlo como realidades enfrentadas, sino como realidades complementarias. Porque si todos trabajamos en lo mismo, al final multiplicamos. Cuando venía hacia acá en tren, me estaba acordando de los inicios de Greenpeace, ¿no? Que fue una expedición en contra de unas pruebas nucleares hace más de 40 años, unos jóvenes cuáqueros que se lanzaron con un barco, sin saber nada de barcos, al mar para pararlas. Fue un desastre de expedición porque no llegaron al objetivo, porque no tenían los papeles, y fue a nivel de expedición un desastre, pero iba un periodista dentro que fue contando la expedición en directo y que hizo que la gente saliera a la calle, bloquearan las fronteras y se consiguiera ganar la batalla. Pensaba cómo sería eso hoy. Pues seguramente llevarías al periodista de radio y seguramente llevaríamos a un youtuber y además haríamos un Twitter en directo y mandaríamos imágenes en alta resolución en brutos para las televisiones, ¿no? Yo creo que el reto es a cada uno darle lo que necesita para que pueda multiplicar y contar una historia y sumar y nunca dividir. Y Mar, sí, está claro que todo suma absolutamente. Es como si de repente solo quieres ir en metro o en autobús o caminando, cuando hay muchísimas formas de moverse y llegar a sitios, ¿no? Y la idea es la misma a la hora de difundir, ¿no?
puedo dar un ejemplo rápido para explicar a lo que me refiero, ¿no? El 3 de octubre hubo un bombardeo en un hospital nuestro, Médicos Fronteras, en Kunduz, en Afganistán, y se consiguió saber al poco que fue directamente el ejército americano. Explicar una tragedia, una bestialidad como esta, ¿no?, que altera cualquier derecho internacional humanitario y las leyes mínimas, a la hora de explicarlo, denunciarlo, supone tocar absolutamente todos los palos, ¿no? Desde el primer tuit que salió casi a los pocos minutos de este bombardeo, hasta las llamadas a los medios tradicionales, porque puede ser un editorial del Washington Post o unas fotos enviadas al diario.es, hasta toda la retahíla de movimientos con otras organizaciones, incluida, por ejemplo, Change.org. O sea, la situación era una situación tan absolutamente grave, no para nosotros, sino para lo que supone para otras organizaciones trabajando en otros sitios, etcétera, algo tan absolutamente denunciable y deleznable, además, que se decidió, y ahí tuvimos mucho apoyo de hecho de Change.org, que es pedir explícitamente que se hiciera una investigación independiente, y la solicitud era expresa para el presidente Obama, ¿no? Entonces, montamos esta campaña y en apenas pocos meses conseguimos 500.000 firmas. O sea, las cosas se mueven rápido y hay que hacerlas rápido, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver cómo acaba, pero trabajamos con Change.org, trabajamos por los medios tradicionales, trabajamos con nuestros propios medios, porque lo mismo que otras organizaciones como Greenpeace, tenemos para nosotros nuestra web, nuestro Facebook, son medios propios a los que tú hablas directamente a las personas, ¿no? Entonces, toda esa movilización hay que conseguirla pues moviendo todo lo que tienes, ¿no? Me gustaría que habláramos del perfil de la audiencia, del perfil del receptor de esos mensajes, porque todo el mundo, bueno, pues no está familiarizado en la misma medida ni con Internet ni con las redes, ¿no? Primero hablemos del perfil. ¿A qué público os dirigís o a qué público llegáis, incluso sin el ánimo de dirigiros, ¿no? Empezamos por Paco. Bueno, una cosa, yo os voy a contar. ¿El retorno también lo escucháis vosotros? ¿No? Vale, perfecto. Solamente la tortura es para nosotros, pues ya está, sobreviviremos. Mira, el perfil de usuario de Change.org es muy diferente al que la gente cree. O sea, cada vez que hablo, no, porque vosotros estáis ahí con la gente joven. Nosotros no tenemos a la gente joven. La gente, el segmento de 18 a 25 años es, en términos proporcionales, el segmento de gente menor dentro de Change.org. Los grandes segmentos son de 35 a 45 años y de 45 a 55 y 65. Ese es el gran público que tenemos en Change.org y particularmente también en Change.org en España. Sin tener datos de por qué tenemos ese perfil, nosotros intuimos que debe ser por lo siguiente, y es que en España la gente está tremendamente comprometida, y eso sí que nos lo dicen los datos, porque en España tenemos la mayor penetración de usuarios en Internet. Tenemos un 26% de los usuarios de Internet, es decir, una de cada 4 personas que tiene Internet en España es usuaria de Change.org, y además es la mayor proporción que tenemos en todo el mundo. En ningún otro país, en Change.org, ha llegado a tener esta expansión dentro de un país. Y creemos que esto es, bueno, pues porque la gente está muy comprometida, pero no necesariamente siempre tiene el tiempo para hacer todo lo que querría para participar en una acción social. La gente generalmente trabaja muchísimo, llega a las 9 a casa, está dando de cenar a sus hijos, enciende la tele a las 10, en realidad está mirando el móvil y la tablet, y a las 10:30 tiene un correo electrónico de Change.org y dice: voy a dedicar mi tiempo a hacer algo que valga la pena. Firma una petición en Change.org porque sabe que a lo mejor al cabo de 2 semanas o al cabo de un mes va a recibir otro correo de vuelta en el que le dicen que gracias a su firma ha conseguido una victoria, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la intuición de por qué creemos que tenemos ese segmento, y sobre todo que es muy diferente a lo que la gente cree. Paco, te voy a preguntar un poquito más porque el caso de Change es un poquito diferente, ¿no? Tenemos el perfil de público. Háblame del perfil de las causas. ¿Cualquiera puede meter una causa, una petición en Change? Sí. Bueno, a ver, Change.org, como mucha gente sabe, es una plataforma abierta
en la que cualquier persona puede iniciar una petición sobre el asunto que quiera. El perfil de creador de petición en Change.org, bueno, pues en primer lugar es mujer, y a partir de ahí ya no hay una gran diferencia, porque las causas son de todo tipo, desde cuestiones ligadas a la justicia económica, es decir, desahucios, recortes, etcétera, etcétera. Una gran causa que existe en Change.org y que generalmente en España no se valora como algo que moviliza a la gente y que tiene mucho impacto es la causa animalista, es decir, la protección de los animales de compañía o salvajes. Y en tercer lugar, toda la cuestión ligada a los derechos humanos. Y bueno, pues básicamente ese es el perfil del creador de petición. Y luego están ese es, digamos, el primer elemento, ¿no?, en el que Change.org ha supuesto una revolución, porque en primer lugar Change.org lo que ha supuesto es una bajada de las barreras para participar. Y entonces antes teníamos un modelo de líder tradicional que era un hombre que lideraba una organización, que tenía una serie de dotes, macho alfa, este tipo de cosas. Ahora ese modelo de líder ha desaparecido y cualquier persona, o prácticamente cualquier persona, puede convertirse en un líder. El segundo gran cambio que ha traído Change.org es en las causas. Antes, o paralelamente, conocemos las grandes causas. De hecho, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace son representantes de esas grandes causas de trabajar por el medio ambiente, trabajar por la salud universal y otras grandes causas, ¿no?, que muchas organizaciones han traído. Change.org ha sumado a eso una nueva capa en la que también se ven pequeñas causas, ¿no? Y eso lo que provoca es que cuando se gana una causa, pues para conseguir proteger a los animales, para salvar un bosque o un parque cerca de tu casa, cuando consigues que una administración te dé el medicamento para tu hijo que necesitas, ¿no?, al final va generando una conciencia mayor que ayuda a que estas grandes causas se puedan ganar de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más natural, porque todo el mundo entiende que es en parte responsable de aspectos concretos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, lo que también ha traído Change.org es la velocidad. Antes lo hablábamos, ¿no?, a la que se consiguen estas grandes causas. En Change.org tú firmas una petición hoy y puedes ver una victoria a lo mejor en 15 días o en un mes. Ahora, por ejemplo, estamos celebrando en España que finalmente el algarrobico va a ser destruido, pero me estabas contando, ¿no?, que han sido 10 años de lucha, 11 años de lucha, y ahora por fin se puede celebrar. Yo me gustaría que contaras esto, ¿no?, porque es una batalla tremenda. Es decir, también ese es el tercer elemento de un nuevo círculo virtuoso en el que estas nuevas personas, estas nuevas causas y esta nueva velocidad está generando una nueva conciencia en la que la gente se da cuenta de que tiene poder y que estos cambios realmente forman ya parte de la vida cotidiana. Y de hecho, aunque me alargue, sí que te quería pedir, tenemos un vídeo preparado donde se ve, o sea, yo podría contar historias de la gente, ¿no?, pero que son los creadores de peticiones los que te cuentan esas historias, y creo que sería el mejor ejemplo para que, bueno, aquí la audiencia lo viera. Genial, y también daría mucho pie a comentar. Sí. Entonces, si os parece, ¿lo ponemos un momento? Pues vamos a ver, es la organización. Sí, lo tienen ahí preparado, sí. Y si podemos bajar las luces y poner la música a tope ya, ideal. Vamos a apartarnos un momento. Una de las cosas más bonitas del mundo es ver cómo tus hijos persiguen sus sueños. Por eso no entendía que a nuestro hijo no le dejaran cumplir el suyo. La historia de Alejandro. Siempre ha querido jugar en la Liga Provincial de Cádiz, pero la Federación Andaluza de Baloncesto no lo permite. Y eso es lo malo de las personas con discapacidad. No solo son capaces de hacer las cosas, sino que además les exigimos que lo demuestren. Terminé Derecho de media con un 7,9, un notable alto. Aposté por ser juez porque es verdad que era mucho trabajo y mucha preparación. Si en otros países es posible, ¿por qué aquí no? Elevó su pregunta a la justicia y llevó su reivindicación a Internet. Pues yo sí que me siento preparado para opositar para juez. Para mí la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. Esta es una casa de luchadores, donde vive Hugo, que tiene 3 años y desde abril lucha contra una leucemia que llegó sin aviso. Un día estábamos aquí, mi marido y yo, y recibimos una notificación judicial en la que decía que nos iban a echar de nuestra casa. Hay leyes desfasadas y leyes tremendamente crueles que debemos modificar. En Galicia antes no se multaban los casos de maltrato animal y ni siquiera se sabía cuántos expedientes se abrían cada año. Ibrahima llegó con 16 años, 15, todavía no había cumplido 16. Después de tener su vida aquí, de crecer aquí, y recibimos una carta en la que dicen que tiene que abandonar el país por no haber trabajado, cuando nunca se le había permitido trabajar.
300 kilómetros al día y 1.000 euros de gasto al mes puede suponer el tener una persona ingresada en la unidad de lesionados medulares si no eres residente en la provincia de La Coruña. La verdad es que después del accidente de mi hijo vi un montón de tragedias personales relacionadas con familiares desplazados. Un día pensé que si hubiera un centro especializado en el sur de Galicia, podría dar cobertura a esta necesidad a más de 2.600 personas. Es que completamente indignante que estas cosas puedan suceder en pleno siglo XXI. Son las 9, las 8 en Canarias. Encontré un artículo en el País sobre este programa de televisión española que se llamaba ¿Quién manda aquí?, sobre familias, pero tenía que ser un hombre y una mujer. No me podía creer que después de tantos años de lucha tuviéramos un programa que discriminara a homosexuales en la televisión pública. Voy a redes sociales, pongo un tweet, un trend change y en tan solo 5 horas conseguimos 10.000 firmas y que Televisión Española cambiara las normas del concurso. No me lo podía creer. Esta mañana hemos leído una noticia que nos ha gustado. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que los ciegos pueden ser jueces. Sirva de referente. Sientes que todo lo que has hecho pues ha valido la pena. Ibercaja ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda. Por sorpresa les han comunicado esta decisión en persona. Son para nosotros nuestros ángeles de la guarda. No tenemos palabras para agradecer lo que supuso a lo mejor ese pequeño gesto que es una firma, pero que significó mucho en la vida de Ibrahim. La Xunta de Galicia hizo una proposición no de ley, todos los partidos votaron a favor. O Parlamento Galego aprobou, por certo, hoxe unha nova lei contra os malos tratos a animais moito máis dura. Ha sido histórico, ha sido gracias al apoyo de miles de ciudadanos. Bueno, y eso es a lo que... Bueno, Paco, este es el vídeo corporativo de una gran empresa, no me digas. Pues este vídeo lo hemos hecho con muy poquito. O sea, y esto es también uno de los aprendizajes, ¿no? Nosotros encontramos a una chica con un talento extraordinario, que es la que ha hecho este vídeo, y con muy poquito dinero, pero con grandes historias, que al final esa autenticidad es lo que transmite, pues conseguimos contarlo de esta manera, ¿no? Yo creo que aquí también, donde hay mucha gente de comunicación, pues este tipo de cosas son importantes, ¿no? Es necesario contar las cosas con el mejor de los formatos. El vídeo es un medio que realmente permite acercar mucho a la gente este tipo de historias, y creo que justo con este vídeo pues se entiende lo que hacemos. Tanto Greenpeace como médicos también saben bastante de vídeos, porque hacen unos vídeos maravillosos. Pero cuéntanos lo del algarrobico, ahora que lo ha sacado Paco. Lo hablábamos antes, yo le decía que qué suerte que podáis despedir cada semana con victoria, porque nos cuesta, nuestras causas son complejas de ganar y muchas veces se tardan años y muchas veces después de años se pierden. Porque esa es la realidad, ¿no? Y te tienes que volver a levantar. El algarrobico es el caso de, para los que no lo conozcáis, en Cabo de Gata, en un parque natural, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Se empieza a construir un hotel mastodóntico de más de 400 habitaciones y además en la playa. Es decir, parque natural protegido y en la playa que la ola entraba en la piscina, efectivamente, en la habitación, ¿no? Y no suena nada raro, es la época del pelotazo, donde todo vale, donde el medio ambiente da exactamente igual y donde las licencias no se sabe dónde han aparecido ni cómo, ¿no? Han sido 11 años de lucha donde hemos hecho de todo. Y las redes sociales en este caso han sido un amplificador, por ejemplo, brutal. Hemos pintado un punto gigante, lo hemos cubierto entero de verde, hemos llevado el barco, hemos llevado las Zodiac, nos hemos encadenado, nos hemos quedado ahí hasta que nos hayan echado, no sé cuántas multas nos han puesto. Seguimos todavía después de ganarlo, que eso ya es lo más, yendo a juicios por causas pendientes. Y por fin, la semana pasada, el Tribunal Supremo, porque también lo hemos denunciado por la vía legal, ha reconocido que el hotel es completamente ilegal, que además de estar en los 100 primeros metros
que son nuestros y no nos pueden construir nada, está dentro de un terreno no urbanizable. Han sido 11 años de lucha y ayer mismo 5 activistas estaban en un juicio declarando por allanamiento ilegal, porque, bueno, ya lo sabéis, hacemos cosas ilegales, ¿no? Y en el caso del hotel, ya no es tanto el hotel, que también, sino un símbolo en el que millones de personas se han unido para decir que no, que nos están tomando el pelo, que se están saltando las leyes, que nos tratan a todos como si fuéramos tontos, que esto es nuestro, que no es de nadie, ¿no? Ha generado una indignación brutal y todo ha sumado, la vía legal, las miles de personas firmando, más de 100.000 personas en España han firmado en contra de ese hotel, y ha sido un símbolo de una victoria del poder de la gente frente a la especulación y la corrupción, porque al final es lo que hay detrás de la mayor parte de los problemas sociales y ambientales, ¿no? Y es un ejemplo de cómo al final todo suma, se sufre mucho, pero al final se gana, ¿no? Y dentro de las cosas que son de todos y que deberíamos proteger, también está vuestra campaña del Ártico, que es una pasada también lo que... Ahí están haciendo muchísimas cosas, o sea, con medios de comunicación. Ese es otro caso. Cuando hablábamos al principio de los fracasos, yo soy muy fan de los fracasos porque se aprende un montón. Es que vamos a... La siguiente ronda va a ir de fracasos. Ah, fenomenal. O sea, esta es de éxitos, pero voy a hacer el recorrido inverso. Yo lo que creo que es importante de todo lo que estamos hablando, y es importante a la hora de irse de aquí y recordarlo cada día del mundo, es justamente lo que estáis hablando, que es hay pequeñas victorias que se pueden ganar y hay mucha gente que está en eso, ¿no? A veces, y a todos, depende del día, depende de la semana, a veces acabamos un poco pues con el ánimo un poco bajo, etcétera, pero cada día del mundo hay muchísima gente, muchísimas personas tratando de cambiar cosas, y son cosas que se consiguen, de cosas reales, ¿no? Dijéramos que lo que hablabas tú antes, Rosa, ¿no? El pensamiento único quiere dar la idea de que, bueno, las cosas son como son y nada se puede cambiar, pero es rigurosamente falso, las cosas se cambian cada día, ¿no? Solo una puntualización como ejemplo un poco también de campaña de Médicos Sin Fronteras, que fue un cambio significativo. Y obviamente se hizo de la mano de miles, millones de personas alrededor del mundo. Fue un juicio que nos costó mucho tiempo, dijéramos, que cambiar las tornas, que fue contra la farmacéutica Novartis, porque era el caso de una empresa que quería cambiar unas leyes de un gobierno, en este caso el gobierno indio, por una causa dijéramos, de salud pública. Tenía rápidamente una ley de patentes que significaba aumentar el precio de los medicamentos a precios inalcanzables para millones de personas, ¿no? Entonces, pensó, esto no se puede, esto no es justo, esto es una burrada. Entonces, durante bastante tiempo, y otra vez más, ¿no? por muchos medios tradicionales, redes, también presencia física, no debemos que dijéramos lo que ahora se llama offline, o sea, lo que es la realidad de gente peleándose a pie de obra en la puerta de la farmacéutica Novartis, también da sus frutos, ¿no? Y ese juicio se ganó, ¿no? Y entonces es un punto de inflexión que a mucha gente pues, le iba precisamente de poder medicarse o no, ¿no? Bueno, lo dicho, Paco, todo perfecto no puede ser. Bueno, perfecto, ¿no? Cuéntame, ¿algo tendrás ahí dentro tú que dirás, jolín, esto no lo hicimos bien, esto no salió, este tipo de, quizás, petición no deberíamos haberla aceptado? Esas lecciones que también forman parte del camino. Bueno, yo ahí tengo dos terrenos. Una como emprendedor tecnológico, que bueno, yo fundé una plataforma actuable, tuvo mucho éxito y fue adquirida por Change.org, y eso es lo que ha hecho que Change.org en España también sea más grande, ¿no? que en otros países. Y la gente generalmente cuando habla de los emprendedores solamente le gusta contar la historia de éxito, pero en cambio los emprendedores entre nosotros hablamos más de las historias de esos fracasos, porque es de lo único, de lo que aprendes, y cuando consigues sedimentar ese aprendizaje es cuando a lo mejor después puedes tener éxito. Yo no había iniciado otros emprendimientos, pero sí había emprendido muchas cosas, desde intentar crear ONGs, movimientos digitales, revistas, coordinar grupos de gente y no hacerlo bien. Bueno, pues es ese aprendizaje, ¿no? Que generalmente pues, en España no está reconocido como algo positivo, el cagarla para aprender. Solamente se aprende, o sea, el hacer mal las cosas no tiene nada de malo siempre que aprendas. Si no aprendes,
Entonces sí es negativo. Entonces, por esa parte, pues yo he tenido muchísimos fracasos. De hecho, antes de lanzar Actuable, había lanzado otra plataforma digital que intentaba hacer algo similar a Actuable, con un tinte un poco más político, que se llamaba Yo Político, es decir, que la gente pudiera también luchar por las causas políticas y decirle a los partidos hacia dónde quería que fueran, y de hecho tuvo éxito, pero yo no lo había organizado bien y entonces aquello me sobrepasaba y tuve que cerrarlo al cabo de un mes cuando la gente se estaba sumando, ¿no? Entonces ahí hay muchos aprendizajes. Y luego está en la parte de Change.org, bueno, pues la gente puede iniciar muchas peticiones, ¿no? Pero no todo el mundo pues cuida, ¿no? o cuida con cariño a su propia causa. Entonces nosotros nos esforzamos muchísimo en intentar darle a todos los usuarios pues consejos sobre cómo crear una buena petición, desde cómo hacer un buen texto, ¿no? Pues no vale explicar las cosas de cualquier manera. La gente tiene poco tiempo, quiere que le expliques las cosas de manera estructurada, de qué es lo que quieres cambiar, por qué es importante, por qué yo debería vincularme a tu causa y qué es lo que vamos a conseguir si yo me sumo. También, en segundo lugar, dentro de una petición fundamental, ¿a quién se lo vas a dirigir, ¿no? Porque eso forma parte de algo que nosotros llamamos la teoría del cambio. Es decir, tú estás aquí, que es esta situación de injusticia, y quieres llegar a este otro punto donde esta situación está corregida. No se llega generalmente directamente, sino que tú tienes que ir conectando una serie de puntos para llegar a eso. El primero de esos puntos es dirigirte a la persona, es uno de los puntos que tiene el poder real de cambiar esa situación. En ocasiones tienes que hacerlo incluso lo que se llama triangulación, que tú quieres influir sobre pero no puedes influir directamente, entonces influyes sobre uno que influye sobre el otro. El mejor ejemplo fue aquella campaña que también estábamos comentando de un bloguero, Pablo Herreros, que le quería pedir a Telecinco que no pagara a la madre del Cuco, uno de los asesinos de Marta del Castillo, porque estaba cobrando por una entrevista en televisión. Si Pablo hacía la petición directamente a Telecinco, eso no tenía ningún tipo de fuerza, porque con aquel programa Telecinco tenía una audiencia de 2 millones de personas y la petición pues iba a tener 100.000 firmas o 150.000. ¿Qué es lo que hizo en su lugar? Dirigir esa petición a los anunciantes. Los anunciantes se pusieron muy nerviosos enseguida, llamaron a Basile dijo uy, 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 y al final el programa se tuvo que cancelar, ¿no? Y al final lo que intentamos pues es eso, darle consejos a la gente para reducir las probabilidades de fracaso y que se den cuenta de que sí, de que si hacen bien las cosas pues van a tener mayores probabilidades de tener éxito con su petición. Gracias. Laura. Fracasos. Lo decía antes, y de hecho yo cuando empiezo a trabajar una persona en el departamento se lo digo, equivócate y si no te equivocas algo mal estamos haciendo, ¿no? Uno de los fracasos, además yo fui responsable, con lo cual lo cuento con mucha tranquilidad, fue cuando iniciamos la campaña del Ártico. En Greenpeace Internacional, nosotros somos una organización con un porcentaje muy alto es de temas internacionales, ¿no? Y una de las grandes campañas que tenemos es lograr una victoria en el Ártico, que el Alto Ártico se considere patrimonio de la humanidad y se proteja por la ONU, igual que se ganó la campaña de la Antártida en 1991. En 2012 todo Greenpeace se vuelca para lanzar la campaña, nosotros emocionados diciendo tenemos un campañón, es maravilloso, a quien no le va a llegar que se está derritiendo, que los datos son brutales, teníamos un informe, científico donde te decía el deshielo que dentro de menos de 30 años en verano el Ártico va a estar completamente deshelado, hicimos una super rueda de prensa, unas imágenes brutales, unos vídeos, bueno, todo maravilloso. Creo que a la rueda de prensa fueron 2 personas. En redes no funciona, es que no funciona en ningún lado, esa es la realidad, ¿no? ¿Qué pasaba? 2012, crisis. ¿Qué pasa en el Ártico? ¿Dónde está el Ártico? Para empezar, ¿dónde está eso? Un periodista tituló Greenpeace empieza una campaña para salvar la Antártida, que está en el polo opuesto, y esto es un periodista, con lo cual la gente de al lado, pero el Ártico que es polo norte, polo sur, a 6.000 kilómetros, pero si no llego a fin de mes, si he perdido el trabajo. Con lo cual nos dimos cuenta de que estábamos intentando introducir dentro de las preocupaciones de la gente una campaña sobre algo que estaba a 6.000 kilómetros y que realmente a la gente no le importaba nada. Y eso nos obligó a reinventarnos por completo
a darnos cuenta de que teníamos que contar la historia diferente, porque nosotros tenemos que ganar la misma campaña, no podemos dejar de trabajar en una campaña porque a la gente no le preocupe, ¿no? Y Médicos Sin Fronteras, pues en eso tiene mucha experiencia, ¿no? En esas enfermedades olvidadas o conflictos pequeños. Con lo cual, al año siguiente, en 2013, lanzamos la campaña Salvar el Ártico, salvar mucho más. En el informe no te contaba solo lo que pasaba en el Ártico, sino, vale, se va a deshelar el Ártico y eso va a hacer que la playa de la Concha de Donosti desaparezca, porque es el aire acondicionado del planeta y a medida que se deshiela, el clima deja de estar regulado, con lo cual va a afectar a nuestros vinos y va a afectar a los refugiados climáticos, y esa inmigración que nos molesta tanto y que queremos poner cada vez unos muros más altos, vienen porque es que no tienen de dónde. Con lo cual era la misma campaña lanzada de una manera diferente y a partir de ahí ha sido un éxito total, ¿no? Y hemos conseguido que se sume muchísima gente. Sin el fracaso, pues seguramente nunca hubiéramos dado con el kit del éxito, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás explicando, porque efectivamente cuando estamos hablando de causas, y en el caso de Médicos Sin Fronteras, que es cooperación internacional, básicamente es así, claro, a veces es que nos queda muy lejos, y yo bastante tengo con lo mío y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo se puede acercar esa causa que en principio queda lejos, pero que de una u otra forma nos va a repercutir? Sí, es un poco lo que dicen Laura y Paco, es cómo te rompas la cabeza para explicarlo mejor, cosa que aprendes que has hecho mal cuando ves que no te acaban de hacer caso, que no funciona, que no se entiende, que no saben de lo que hablas. En nuestro caso, desde hace mucho tiempo intentamos poner sobre la mesa cosas que no es que estén en los medios, es que es todo lo contrario, son completamente invisibles, no se conocen, nadie ni siquiera sabe pronunciar el nombre, son casos, por ejemplo, de enfermedades como el calazar, como Chagas, etcétera. Entonces, de forma más o menos habitual, queríamos explicar estas enfermedades, explicar pues, a cuánta gente le afecta, lo que supone, cuánto valen los tratamientos, si existen esos tratamientos y si no, qué efectos secundarios tienen, que a veces son muy duros. Son 4 o 5 enfermedades que nosotros veíamos que era fundamental dar a conocer para intentar cambiar al final cosas muy reales y tangibles, los precios, la investigación, el acceso de las personas que sufren esas enfermedades a tales medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, hace unos años hicimos una batería de materiales de comunicación, pero es verdad que un poco demasiado al uso. Y dijimos, bueno, esto no se entiende nada. La gente, en el caso también de las noticias, si alguien lo recogía casi no sabía ni pronunciar las enfermedades, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí le dimos una vuelta importante que duró un tiempo, que fue poner en marcha la campaña Pastillas contra el dolor ajeno. Pero es una campaña que hemos de decir que vino a partir de unos ojos un poco desde fuera de la organización, ¿no? Fue una persona, un creativo que era socio de la organización, que dijo, esto que estáis explicando es brutal, o sea, esto hay que hacer algo, hay que ver cómo se pone en marcha, cómo podríamos darle la vuelta, y es cómo hacerlo más empático, que al final, para que las cosas funcionen, la gente tiene que saber un poco de qué estás hablando y qué puede suponer, ¿no? Entonces, fue de forma muy genérica dar a conocer una serie de enfermedades a partir de la idea de ponerte un poco en la piel de los demás y el dolor que supone, el dolor físico, dolor mental, dolor de vivir a veces de unas personas sufriendo determinadas enfermedades, ¿no? Y a partir de ahí se dieron a conocer esas enfermedades y se pudieron empezar a cambiar cosas. Bueno, yo voy mirando ya el reloj porque acabamos a las 11:30, son las 11:15. Tengo, digamos, las instrucciones de la organización de que 10 minutitos va a estar dedicado a las preguntas que tengáis que hacer. Por lo tanto, me quedan 5, solo 5 para que una última ronda de nuestros invitados. Si algo se os ha quedado en el tintero, si algo no os he preguntado, si algo... ¿Vale? Pues ahora es el momento. Empezamos por Paco. Yo prefiero que me hagan preguntas, así que paso ya el turno, así tengo más tiempo. ¿Laura? Nada, yo muy rápido también a las preguntas. Y me ha encantado una cosa que ha dicho Mar, que es que las cosas se pueden cambiar.
Y aunque se tarde muchísimo, aunque estemos muy agobiados, aunque no nos dé de sí la vida, aunque no lleguemos a fin de mes, las cosas se pueden cambiar, cada uno en su nivel y cada uno con lo que pueda, pero lo único que me gustaría que quedara aquí es que el cambio está en la mano de cada una de las personas que estéis aquí sentadas y que estamos en la calle, no de las grandes organizaciones, porque solas no hacemos nada. Sí, a eso, es decir, que es literalmente en la mano, muchas veces es con el móvil. O sea, yo creo que estamos, bueno, lo sabemos todos, yo creo que en un momento absolutamente revolucionario. Lo que pasa, las revoluciones a veces pasan por encima y uno pues, desayuna, come, merienda, cena y no se da cuenta, pero en la mano tenemos un chip, probablemente somos la primera generación de lo que llegará a ser los poshumanos, que es con un chip incorporado, que es el que tenemos en el móvil. El móvil sirve para muchísimas cosas, nos hace reír, nos emociona, nos puede hacer cantar y además, depende del uso que le demos de él, podemos cambiar muchísimas cosas aún más, ¿no? O sea, es un poco decidir qué hacemos nosotros o qué deciden hacer las empresas con nosotros. Ahí está la cosa. Hay una pregunta que no quiero que se me olvide. ¿Qué redes utilizáis más habitualmente? Todas. 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 Twitter, Facebook. Change.org. Vale. Bueno, ahora ya unos minutitos. Hay varios brazos. Voy a intentar llevar un orden, ¿vale? 1 aquí, 2 y 3 y 4. Hasta aquí. No me levantéis más brazos que si no se me olvida. Hola. Bueno, en primer lugar, quiero decir que bueno, agradeceros la ponencia y que soy de la opinión de que organizaciones como las vuestras son necesarias, si no existieran deberían existir y hacer mejor el mundo. Pero dicho esto, y aparte, bueno, yo también soy socio de algunas de ONGs como las vuestras, pero me surgen preguntas, ¿vale? Que lanzo preguntas, una crítica, pero no tengo tampoco mucho la respuesta. ¿Vale? Por ejemplo, y utilizo un caso del vídeo y luego hilo la pregunta. El caso de Ibrahim, ¿no? Que era una persona que iba a ser expulsada de España. Claro, en España y en la Unión Europea hay una directiva que se llama de la vergüenza que permite estas expulsiones. Entonces, por darle a una campaña de change, hasta que no se cambie esa ley en España o en la Unión Europea, el problema va a seguir, sigue pasando. No me ha quedado claro cómo acabó el caso de Ibrahim, pero casos hay todas las semanas que se podrían testimoniar de gente que es expulsada de España por no tener los papeles. Entonces, mi pregunta es un poco a mala leche, es decir, ¿no estamos generando una falsa sensación de activismo? Dicho de otra manera, yo firmo, sale a través de Change, o le doy me gusta a una campaña de Médicos Sin Fronteras o de Greenpeace, o incluso pago la cuota y ya está, y pienso que el mundo está siendo mejor gracias a eso y limpio mi conciencia. Es decir, ¿no a veces provoca que la gente, digamos, desactive su acción social? Pues no me parece que sea de nada mala leche. O sea, es que este es el tipo de pensamiento crítico que necesitamos para que las cosas cambien y que ese cambio sea honesto. Y eso es una cosa que nosotros siempre nos preguntamos y que analizamos, ¿no? Antes decía, o sea, que de los 135 millones de usuarios que tenemos, hay 45 millones que han experimentado victoria. En España, de los 9 millones, son 4 millones y medio, prácticamente la mitad. Gente que ha experimentado este tipo de victorias. Y sí que es cierto, y eso es lo que intentaba explicar antes, ¿no? Que lo que proporciona Change.org, o la mayor parte de las victorias que se consiguen gracias a la plataforma en Change.org, parecen pequeñas victorias, como lo de Ibrahim, que no cambia la ley estatal, o por ejemplo conseguir que una serie de niños tengan acceso a un medicamento experimental en Andalucía, luego en Valencia, y que luego estén luchando para que se consiga en Zaragoza, porque todavía no se ha conseguido, que es el caso de los niños con Duchenne, ¿no? U otras campañas, como por ejemplo, otra que sí que hemos visto en el vídeo, que es el conseguir una ley de protección animal en Galicia. Bueno, eso forma parte de un proceso mucho mayor, ¿no? Si se consigue una ley de protección animal en Galicia, va a ser mucho más fácil, y de hecho lo es, porque por ejemplo con la campaña de Duchenne lo hemos visto, que se consiga una ley de protección animal en Andalucía, y luego en Valencia, y luego en Castilla-La Mancha, y luego en Castilla y León. Por eso digo que estas pequeñas victorias en realidad lo que hacen son secar las raíces de los grandes problemas, para que de una manera un poco diferente a como estamos acostumbrados, todas esas raíces se sequen
y entonces el arbusto malo o la mala hierba desaparezca de una manera diferente a como estamos acostumbrados, pero en realidad de una manera mucho más efectiva, porque todo el mundo ha participado de ese cambio. Es decir, ese gran cambio al final se produce. En la campaña que comentabas, efectivamente, pero hay muchas otras campañas de intentar mantener que personas, por ejemplo, se ganó una campaña fundamental relacionada con este asunto, que era para salvar la hospitalidad, es decir, que no se introdujera en el Código Penal el que las personas que acogen a inmigrantes sin papeles pudieran ser metidas en la cárcel. Bueno, pues eso es un avance más que si conseguimos que en todos los países, generando conciencia en diferentes ámbitos, luego esas directivas europeas o esas normas europeas cambien porque la gente ha tomado conciencia. Y precisamente creo que... Paco, vamos a acabar ya. Sí, pues déjame solamente una cosa muy rápida. En todas estas cosas del activismo online hay mucha conversación de sobremesa, pero afortunadamente empieza a haber estudios. Y hay un estudio de finales del año 2011 de la Universidad de Georgetown que se llama Las dinámicas de la participación y que precisamente estudia esto. Y compruebo que las personas que firman peticiones online o que participan de este activismo online son el doble de influyentes que las personas que no lo hacen. Es decir, esas personas son las que pueden cambiar la mentalidad de los otros y hacer que el mundo efectivamente cambie. Y luego, también que tenían una mayor proporción de participación en partidos políticos, donaciones, hay manifestaciones y participar de esos cambios que llamamos reales, ¿no? O sea que... Gracias, Paco. Vamos a pedir preguntas breves, respuestas concretas, porque así vamos a tener la posibilidad de dar más voces. Había una persona... Vale, sí, al fondo. Pues me parece que te van a llevar un micro, sí. Aquí tengo micro y... Hola. Es que tengo el micro hace un rato ya y como... Bueno. Era más práctico que ya tengo el micro. Vale, breve y luego damos paso al fondo. Vale. Gracias. Es una pregunta también para Paco y tengo curiosidad si ejercéis algún tipo de control editorial o censura, depende de cómo le quieras llamar, en las peticiones. Es decir, yo puedo entender que alguien que tenga un interés particular y tenga maña a la hora de elaborar una petición puede apelar al interés general para avanzar una causa personal. Entonces tengo curiosidad por saber si ejercéis algún tipo de control o comprobaciones o lo que sea para pues que este tipo de cosas no pasen, ¿no? Que se defienda. O sea, porque en realidad, si es un interés particular, luego al final ha quedado clarísimo. Vale, muy buena pregunta, gracias. Pues muy brevemente, o sea, como decía antes, Change.org es una plataforma, como lo es Facebook, como es Twitter, y somos una plataforma abierta en la que cualquier persona puede subir una petición sobre lo que quiera. Nosotros no podemos ir comprobando los datos, porque tampoco es nuestra misión. Somos una plataforma para que la gente suba el contenido que quiera. Eso dirías, bueno, pues ¿qué descontrol? Bueno, hay un principio que ocurre en Internet que también se aplica en Change.org, ¿no? Y hay un principio en Internet que es, se puede engañar a mucha gente durante muy poquito tiempo o se puede engañar durante mucho tiempo, pero a muy poca gente. Y como aquí hablamos de mucha gente, pues en cuanto haya una petición que tiene algo raro, los usuarios, a través de los comentarios, denuncian y ese tipo de peticiones quedan enterradas. Y de hecho, es muy interesante ver cómo funcionan las peticiones en Change.org, porque son muy darwinianas, en el sentido de que esa petición que tiene una buena imagen, que ha explicado una historia que se ve que es auténtica, que tú puedes leer links a artículos en donde esa persona ha aparecido, o puedes ver la historia y la lucha que esa persona ha llevado años antes de poner esa petición en Change.org, que te permite a ti incluso individualmente comprobar esa veracidad y entonces la firmas y entonces llamas a tus amigos, ¿no? Entonces esa petición sube, mientras que otras peticiones que parecen extrañas, la gente no las firma. Es decir, ya hay un proceso natural en el que eso ocurre. Si bien, y con esto termino, efectivamente, en cualquier caso, como en cualquier plataforma, cualquier persona puede denunciar una petición, puede decir que está viendo algo que es raro, o que puede ser ilegal, o que va contra las normas de uso de la plataforma, y entonces ahí sí nuestro equipo echa un ojo y ve si es una petición pues, que a lo mejor se debería retirar. Sí, yo es que veo que no estoy solo, entonces voy a insistir un poco en lo que están diciendo mis compañeros, aportando algunos datos también. Parece ser que Change Incorporated en el año 2012 facturó $15 millones. No entiendo cómo una empresa que se supone que cambia el mundo es una de las cosas que representa, bueno, en fin, una empresa de $15 millones. No tengo que matizar eso. Y por otro lado, también ha habido críticas alrededor de firmas falsas que tampoco han sido, en fin, muy contestadas por parte de Change.org, ¿no? A las ONGs
chapó. O sea, que un tío se vaya a partirse el pecho a operar ojos a un país que lo necesita, me parece genial, y que lo contéis me parece fundamental. Pero me preocupa que este activismo de sofá al final sea de alguna manera liderado por una multinacional, una empresa que factura, pues eso, 15 millones de dólares. No hay datos del 13, ni del 14, ni del 15. Pero, en fin, mi pregunta es un poco para aportar. O sea, veo que no estoy solo y me congratulo por ello, pero vamos, que siendo críticos, primero, eso, que activismo de sofá vale para algo, y luego, pues si eres tan amable de contestarme sobre estos hechos. Está claro. Vale. Para contestar sobre el activismo de sofá, yo creo que vosotros mismos sabéis si lo hacéis o no. En el caso de la organización que yo trabajo, la gente va a los sitios que a veces se juega la vida para operar, etcétera. Entonces, dijéramos, en todo tipo de activismo yo creo que hay cosas más simbólicas y hay cosas absolutamente reales, ¿no? Y eso es importante, no dejáramos marear. En el caso de Novartis se consiguió cambiar una ley que consiguió que determinados medicamentos se podría patentar a un precio mucho más bajo. Estas son cosas absolutamente reales. Otras cosas son simbólicas, como por ejemplo la campaña que decía antes de las enfermedades, que es una forma de dar a conocer. Yo creo que todos tenemos la capacidad para hacer esta distinción, ¿no? El activismo de sofá yo creo que es una parte de algo que puede cambiar, y hay gente que sí que puede estar en el sofá con el pijama dándole, pero hay cosas que se cambian que son reales. Eso no quiere decir, por supuesto, y nadie lo ha dicho, y espero que ya todo el mundo tiene edad para saberlo, que las cosas sean fáciles, no a nuestro nivel, sino a cualquier nivel. Entonces, yo creo que todo suma, que puede haber gente o algunas organizaciones que no creo que están aquí presentes que aprovechan de algunas cosas, pero eso pasa en cualquier aspecto de la vida, dijéramos. Lo que creo que es importante es que estemos por lo importante, ¿no? Lo que verdaderamente creamos y lo que verdaderamente vemos que puede cambiar. ¿Alguna cosa más? Hombre, claro. Pues te agradezco mucho la pregunta. Mira, es que, en primer lugar, mira, por ejemplo, sobre la cuestión de lo que facturó Change.org en 2012. Sí, facturamos 15 millones de dólares, pero hay una diferencia entre lo que se factura y lo que son beneficios. Change.org es una empresa social, y es algo que entiendo que a mucha gente le cuesta entender, porque no es algo que tradicionalmente esté implantado en España, pero en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, es algo más tradicional y es algo que la gente comprende con total naturalidad. Las empresas sociales son empresas que, en lugar de tener como única cuenta de resultados la cuenta de resultados económica, tienen dos cuentas de resultados. Una, la cuenta de resultados económica, es decir, ofrecen productos o servicios para generar ingresos, pero tienen otra cuenta de resultados, que es la cuenta de resultados social, y miden su impacto y la gente puede evaluar incluso su impacto social, ¿no? Por eso nosotros hablamos mucho tanto de los usuarios que tenemos, pero sobre todo de los usuarios que han conseguido tener un impacto y conseguir una victoria con las campañas que han conseguido. La diferencia de las empresas sociales con las empresas tradicionales es que las empresas tradicionales generan beneficios y eso lo reparten entre sus accionistas. Nosotros somos una empresa social y el principio fundamental de cualquier empresa social es que todo lo que una empresa genera lo reinvierte en la misión. Y de hecho, aquel año esa facturación que hicimos, que no beneficio, se reinvirtió en pagar los sueldos y en hacer crecer la plataforma y en intentar mantener una plataforma abierta y gratuita para todo el mundo. Luego, efectivamente, espera, te contesto, sí, o sea, me puedes replicar cuando quieras. En segundo lugar, ¿qué le ha pasado a Change.org? Bueno, pues que a diferencia de organizaciones que llevan muchos más años, ¿no?, como Médicos Sin Fronteras o Greenpeace, nosotros hemos tenido un crecimiento espectacular y de hecho nacimos hace menos de 10 años y eso lo que provoca es, bueno, estos que han crecido tanto y que de repente están aquí en todas partes, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo ganan dinero? ¿No? Entonces mucha gente desconoce cómo funciona. ¿Cómo funciona esto de las firmas online? ¿Es seguro, tal cual? Bueno, nuestro sistema de recogida de firmas, efectivamente lo que busca es un balance entre entre ofrecer un servicio sencillo
para los usuarios y efectivamente tenemos equipos enteros de ingenieros que luchan contra lo más importante en este terreno, que es el spam, ¿no? Que es lo que podría desvirtuar la representación de las firmas que hay en una petición. Y ahí, bueno, tenemos sistemas muy sofisticados que desafortunadamente me gustaría poder contar todos los detalles, pero o sea, si yo cuento los detalles de cómo funciona el sistema anti-spam, los hackers cogen y entonces le dan la vuelta a eso y meten otra vez los sistemas de firmas. Y en tercer lugar, lo que decías del activismo de sofá es algo que es que no es así, porque como decías, el activismo no es que sea de sofá, es activismo desde el sofá. Y lo es desde la calle, y lo es desde tu trabajo, y lo es desde la conversación que tienes después de comer con alguien que está pensando en algo distinto a ti. Eso es lo único que es de sofá, desafortunadamente, en nuestro país es la política, en la que te piden que te quedes en el sofá durante 4 años y que una vez cada 4 años, y solamente si quieres, te levantes y vayas a votar. Precisamente el activismo es desde el sofá y lo es todos los días, a todas horas y todos los minutos gracias a plataformas online como Change.org o a otras organizaciones que ya están en Internet y que te permiten hacerlo en cualquier momento, ¿no? Eso es esa es la licencia. Y sobre todo, y lo más importante, al final lo que hay que ver es, bueno, pero todo esto está teniendo impacto o no está teniendo impacto. Paco. Y eso es lo que nosotros nos ofrecemos en hacer, por ejemplo, pues contándolo con este vídeo y con todas las victorias que puedes ver todos los días en la plataforma. Es que se nos acaba el tiempo y quería darle también su minutito a Laura. Sí, solo un minuto para cerrar, porque me encantaría que saliéramos de aquí con el espíritu alto con el que hemos entrado, ¿no? Necesitamos todos los activismos. Yo soy de una organización de activismo puro y duro, es decir, de gente que escala edificios ilegales y que acaba en la cárcel. Y para poneros un ejemplo, que hablábamos antes de la campaña del Ártico, hace 2 años un barco entero de Greenpeace fue apresado y mandado a una cárcel de Siberia por hacer una acción de denuncia en una plataforma que extraía petróleo en el Ártico ruso. Estuvieron 2 meses, ese activismo más real no puede ser. 2 meses una tripulación entera con chavales voluntarios, con la cocinera, con el capitán, con todos, con los periodistas que iban a bordo, por cierto, con el cámara, con el fotógrafo. Y si no hubiera habido una revolución en el mundo, afortunadamente eran de todos los países, seguramente si la tripulación hubiera sido rusa, seguirían allí en la cárcel siberiana, ¿no? Si no hubiera habido una revolución en todo el mundo, millones y millones de personas diciendo el Ártico es de todos, son personas que han arriesgado su vida para proteger algo que me pertenece a mí y al futuro de mis generaciones y no quiero que estén en la cárcel, si no hubiera pasado eso, si las redes sociales no hubieran existido, seguirían en una cárcel de Siberia, ¿no? Y me encantaría que también saliéramos de aquí con ganas de ser activistas y de escalar, el que tenga habilidades, por cierto, que está abierto, y también con ser activista desde el sofá de vuestras casas, desde vuestras camas, andando por la calle, me da igual, pero actuar. Bueno, a mí me sabe fatal, pero ha llegado la hora. El tema daría mucho más de sí porque es francamente interesante. Quiero dar las gracias a los representantes de Change, de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras. Gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer acompañaros.